Bueno, buenos días. Muchas gracias a los medios de prensa por asistir. Quiero complementar y redondear algunas de las ideas que dijo el ministro. Esto, en primer lugar, para aclarar, ante tanta campaña mediática de redes, lo voy a aclarar porque me parece que, aunque es obvio, vale la pena hacerlo. ¿Quién va a la cárcel? ¿Quién sale de la cárcel? ¿Quién tiene prisión domiciliaria o no la tiene? Es una decisión del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Ni que quisiéramos lo podríamos decidir. Así que esto tiene que quedar aclarado, porque ni las libertades ni las domiciliarias que se dieron son decisión del Poder Ejecutivo, sino de los jueces, del Poder Judicial, del Procurador, de la Corte Suprema, pero no del Poder Ejecutivo. Me parece que ha habido efectivamente una campaña cuyo objetivo no es solamente, lo ha dicho hoy el ministro de Justicia, con falsas noticias como la de hoy, tapa de un diario, desmentida en el mismo día prácticamente que se conoció la noticia. No solo tiene el efecto de tratar de dañar o de generar una polémica con el gobierno, sino que lo que creo que es grave es que trata de generar miedo, angustia y, por supuesto, dudas en el conjunto de la población, que está haciendo un esfuerzo enorme por quedarse en su casa, por evitar los contagios, por tomar las medidas de aislamiento social, de distanciamiento social. Nosotros, al revés que eso, nos dedicamos todos los días a cuidar a los y las bonaerenses, a protegerlos. Me parece que es ahí donde quieren generar suspicacia, duda, y creo que es un papel de la sociedad en su conjunto evitarlo. Buena parte de la oposición está participando, colaborando, trabajando en la misma dirección. Me parece que es un grupo ínfimo, tanto en la política como en los medios de comunicación, los que están con otro juego. Yo no me voy a prender en ese juego. Por eso hoy lo que venimos a hacer es reafirmar que la obligación del Poder Ejecutivo no es decidir ni libertades, ni condicionales, ni domiciliarias, sino alojar en sus cárceles a quienes el Poder Ejecutivo dispone que tienen que estar en situación de encierro. El Poder Judicial dispone que tienen que estar en situación de encierro. Es ese nuestro papel. Entonces, quiero recordar que cuando iniciamos nuestro gobierno, recibimos una situación penitenciaria de emergencia, declarada por el gobierno anterior. Es más, recibimos una huelga de hambre antes de comenzar el gobierno de más de 15.000 internos. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior había una deuda y no se pagaba el alimento, los medicamentos. Esa es la situación con la que nos encontramos y esa situación nos abocamos a resolver y fue resuelta muy rápidamente, con las medidas que competen al Poder Ejecutivo. Y después las decisiones al respecto del Poder Judicial son las que ha tomado el Poder Judicial y que son también públicas. Como a nosotros nos competen las condiciones de detención, lo que hemos decidido hacer, y no desde ahora, sino desde que asumimos, es pagar las deudas del gobierno anterior que había también en la infraestructura. Esto no es nuevo, lo venimos haciendo. Había obras en curso paradas y con deuda con los proveedores, por más de 350 millones de pesos. Para poder continuar las obras, en estos pocos meses, saldamos esas deudas, como pagamos la comida que no había para que se reiniciara el servicio, como pagamos las prestaciones mínimas, en lo que le corresponde al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, este gobierno, decidió pagar esas deudas y hoy podemos anunciar que en los próximos meses vamos a estar inaugurando 1.350 nuevas plazas en el servicio penitenciario bonaerense. Hace muchísimo tiempo, y pocas veces, tal vez nunca en este plazo,
haya habido un incremento tan grande en la capacidad carcelaria de la provincia. Lo tenemos que hacer porque en lo que a nosotros nos corresponde no podemos tomar más medidas que esas. Generar condiciones de seguridad, protocolos sanitarios, proveer los materiales, proveer la protección y la seguridad para el personal carcelario, y lo hacemos también porque tenemos que defender a los trabajadores y trabajadoras del servicio penitenciario de los contagios, que ha sido un problema mundial, una población altamente expuesta, los trabajadores y trabajadoras del servicio penitenciario, a los que doy mi agradecimiento junto con los médicos y las médicas, junto con los trabajadores del sistema de salud, de la limpieza, de la recolección de residuos. Doy mi agradecimiento también a las fuerzas de seguridad. Los trabajadores y trabajadoras están exponiéndose mucho más que todos los demás. Pero también porque sabemos, y lo hemos visto en otros países, que si hay una crisis sanitaria al interior de los establecimientos penitenciarios, obviamente la capacidad hospitalaria, que es para el resto de la población, se ve afectada. Así que esto no es solo un problema de las cárceles, es mucho más que un problema de las cárceles. Vamos a ampliar, hoy podemos anunciar, en 1.350 plazas. Y si podemos hacer nuevos anuncios, lo vamos a hacer en los tiempos que correspondan. Ahora, dicho esto, y este es el anuncio, y espero que quede claro, lo que le compete al Poder Ejecutivo son las condiciones de detención y las condiciones de los penales. Generamos protocolos, damos las condiciones de seguridad sanitaria y hoy anunciamos que después de haber saldado las deudas y con una inversión en los próximos meses de 800 millones de pesos, vamos a terminar obras y ampliar el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires para darle más capacidad de atención en el marco del coronavirus. Dicho esto, y con respecto a la polémica, quiero simplemente llamar la atención sobre una nota que está disponible porque está online, es del diario Infobae, y desde el 7 de septiembre de 2018. Búsquenla. 7 de septiembre de 2018, gobierno anterior. Leo simplemente el título. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, no este, el gobierno de la anterior gobernadora, quiere darle prisión domiciliaria a casi 1.500 presos porque no hay lugar en las cárceles. El Ministerio de Justicia bonaerense, no este ministro, Ferraris, el ministro anterior, recomendará a la justicia que una gran cantidad de detenidos reciba ese beneficio debido a la sobrepoblación que se registra en los penales. En aquel momento, leyendo la nota, ustedes pueden ver, había 41.000 internos. En 2019, concluye el gobierno, ya había 49.000 internos. Las fuentes que cita hacían alusión a este plan, son 1.400 y pico de presos que quería liberar el Ministerio de Justicia anterior por recomendación de los organismos de derechos humanos y por las condiciones de sobrepoblación de las cárceles. Vayan a verlo. Si quieren encontrar un poder ejecutivo públicamente tomando esta decisión, pueden empezar por buscar al Ministerio de Justicia pasado, no a este. Y después quería hacer un comentario muy breve porque, repito, es una decisión del Poder Judicial. ¿Quién va en condición de interno al servicio penitenciario? ¿Quién es liberado? ¿Y quién obtiene una prisión domiciliaria? No es una decisión de este Poder Ejecutivo, no lo es. Por eso también las polémicas al interior del Poder Judicial. Tampoco participamos ni fomentamos esas polémicas, queremos soluciones, por supuesto. Y quiero citar también una resolución, la 158, del procurador de la provincia de Buenos Aires. Así como Ferrari no era un funcionario de este gobierno, el procurador Contegrán fue nombrado por la gobernadora Vidal en el gobierno anterior. Y su resolución 158 del 18 de marzo lo que hace es instruir a los defensores que dependen de él a impulsar
prisiones domiciliarias a la población de riesgo por el coronavirus. Yo la leí con mucho detalle. Es una resolución que se basa en instrumentos internacionales, la ONU y varios organismos que en el marco y en el contexto del coronavirus habían promovido las prisiones domiciliarias. Y el procurador de la provincia lo hace. Omite en esa resolución señalar que las prisiones domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometido delitos graves, ofensas sexuales, violaciones, delitos graves a mano armada, con violencia. No lo dice Contegrán. Señalo esto simplemente porque se le consulta más adelante al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, quien deja claro, cuando le solicitan quienes están con problemas de salud y son población de riesgo, siguiendo la línea de Contegrán, cuando le solicitan, deja claro que no puede darse este beneficio de la prisión domiciliaria a quienes hayan cometido delitos graves. Es toda documentación pública. Yo quiero decir que este gobierno no está de acuerdo, no coincide, y le parece en muchos casos aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quien ha cometido delitos de gravedad, exponiendo a las víctimas. No estamos de acuerdo. No solo no lo promovimos, no estamos de acuerdo, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión. Incluso le he pedido al ministro de Justicia que me detalle quiénes son. Hay que buscar la información, no la produce el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo. La produce y la tiene el Poder Judicial. Yo lo único que espero es que estas situaciones que han generado inquietud, miedo en la población, se reviertan. Pero eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Así que yo tengo fe que, como se ha dicho, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con buen criterio, ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer, porque hay división de poderes y respeta este gobierno a rajatabla la división de poderes. Me puedo dedicar, sí, a ampliar la capacidad y la seguridad sanitaria del sistema carcelario. Y no voy a entrar en provocaciones, no lo hice en la campaña, no lo hice en los primeros meses de gobierno, ni siquiera con las falsas noticias, con las mentiras, con el amarillismo, con la persecución y las acusaciones. Si un juez aparece referido en la tapa de un diario acusando al Poder Ejecutivo o a otro de presiones, que haga la debida denuncia. Si después, al otro día, a la mañana, desmiente presiones del Poder Ejecutivo, como pasó en el día de hoy para generar este malestar, pues bien, que el medio de comunicación que dio una falsa noticia y del que voy a presuponer lo más que pueda, que no es con malicia, que lo desmienta en el mismo lugar. Y si es mentira, es mentira. Este Poder Ejecutivo, este gobierno de la provincia de Buenos Aires, se va a ocupar todos los días de lo mismo, de, en el marco de una pandemia y un desastre internacional, hacer, como viene haciendo, el trabajo de cuidar y proteger a los y las bonaerenses, ampliando el sistema sanitario, promoviendo, como lo hemos hecho con éxito, una cuarentena administrada, acompañando las decisiones del Gobierno Nacional, del Presidente de la Nación, trabajando en conjunto con los intendentes e intendentas de toda la provincia de Buenos Aires. Esa es nuestra función, no nos van a distraer de esa función. No busquen porque no lo van a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, que cada periodista se presente indicando a qué medio se presenta. Muchas gracias. Sí, José Maldonado, del diario El Día acá. Para el gobernador, si están viendo una campaña de desestabilización, hablaron de fake news, hablaron de noticias falsas, si se ve una campaña, si ustedes están viendo una campaña de desestabilización, y también si se le atribuyen alguna intención
le atribuyen alguna intención al hecho, a la omisión en la resolución del procurador Contegrán que instruye a los defensores a pedir las excarcelaciones, la omisión de quienes hayan cometido delitos violentos, agresiones sexuales y demás. Miren, lo que he dicho es lo que pienso. Me parece que el tema es un tema que genera inquietud, nos genera inquietud a todos, a nadie le gusta enterarse por los diarios o enterarse de otra forma que alguien que ha cometido delitos gravísimos ha salido o en prisión domiciliaria o bajo alguna otra condición y está cerca de su víctima. No nos gusta, no estamos de acuerdo, no queremos que ocurra y menos todavía lo promovimos. Sé que la campaña consiste en tratar de responsabilizar a este gobierno de un presunto plan para hacer eso. Y la verdad que es todo lo contrario a lo que hemos hecho. El único plan que tenemos no es para liberar presos o sus prisiones domiciliarias, es para construir y ampliar el sistema penitenciario, que es lo que le compete al Ejecutivo. El resto son decisiones del Poder Judicial. Y no me toca a mí atribuirle tampoco al procurador una intencionalidad. Simplemente señalo que el Poder Ejecutivo marcó que aún bajo las instrucciones del Poder Judicial, si se tomaba la decisión y se consultaba al Ministerio de Justicia, tenía que tenerse en cuenta al momento de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, no solo las condiciones de salud, el riesgo de salud, sino además el tipo de delitos. Y creo que es un buen criterio, pero de todas maneras la decisión es del Poder Judicial. Si toma ese criterio, no toma ese criterio. Casación, por ejemplo, ha tomado el mismo criterio, no solo el de las condiciones de salud, sino también el de la gravedad de los delitos. Pero, repito, es un resorte y una decisión exclusiva del Poder Judicial. Y no voy a opinar simplemente porque no quiero intervenir. No quiero intervenir. Simplemente lo señalo porque se ha invertido la situación. Nos responsabilizan de cuestiones que no son decisión del Ejecutivo y, para colmo, de hechos graves que el Ejecutivo ha tratado de prevenir. Más que eso, después las interpretaciones y el análisis lo hará cada uno. Y cada uno tendrá que tomar conciencia, porque estamos en una situación muy delicada, en el ánimo, en la economía, en la salud, en el miedo que corre la gente para generar campañas falsas y para también apuntarle a quienes no tienen esa responsabilidad. Y si el Poder Judicial ha tomado decisiones equivocadas y ha cometido errores, deberá revertirlo. Por eso yo confío en que la Corte Suprema ordene esta cuestión, porque hoy es objeto de la discusión pública. Ahora, lo que quiero decir es que cuando yo tengo responsabilidades, siempre me echo cargo. Cuando no las tengo, dejo claro que no las tengo. Ahora, ampliar la situación en la que estaba el servicio penitenciario, de sobrepoblación, lo dice esta nota de Infobae, léanla. Récord histórico generó el gobierno anterior, histórico, de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles. Eso no se le puede atribuir a este gobierno en los meses que tenía. Después llegó el coronavirus. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de contribuir a que no sea un foco de contagio, que además tiene los efectos que acabo de contar, no solo para la población penitenciaria, sino para el servicio penitenciario, que son trabajadores de la provincia y trabajadoras, y también para la población en general, porque eso descarga sobre el sistema sanitario, evidentemente. Y ha pasado en otros países, basta leer la experiencia internacional y las decisiones que se han tomado a nivel internacional, pero siempre el Poder Judicial.